Buenos días y bienvenidos a la entrevista con José Ardón en este lunes 19 de agosto. Es un gusto acompañarlos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Algunos que se tomaron el fin de semana largo producto de las festividades aquí en la ciudad capital de este 15 de agosto. Pero regresamos para continuar con los temas importantes aquí en nuestro país y con una entrevista también muy interesante. Nos está acompañando Elisa María Durán, es abogada de la Asociación de Pacientes Renales aquí en Guatemala. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, José. Muy buenos días, un placer estar aquí con usted. Excelente, por supuesto. Y queremos hablar acerca de algunas situaciones que han estado girando alrededor de esta unidad de la UNAERC, ¿no? Es la unidad para el cuidado, la atención de los pacientes renales crónicos, ¿verdad? Ok, perfecto. Tal vez cuéntanos un poco acerca de la UNAERC. Entiendo es una unidad, ya tiene 29 años más o menos, o 27 años de existir. ¿Por qué nació? ¿Cómo es que funciona esta unidad? Pues le comento, UNAERC se crea con el fin de poder ayudar a los pacientes renales crónicos, darle no solo el medicamento ambulatorio que ellos necesitan para llevárselo, sino que el medicamento que ellos tienen que tener en el lugar, en este caso que son tratamientos de hemodiálisis. Entonces, los pacientes que no tienen los recursos económicos para poder acceder a un centro de salud privado, acuden a UNAERC para que ellos vengan y les puedan atender su enfermedad renal crónica, que dicho sea de paso es una enfermedad bastante terrible que en algunos casos ha llevado a las personas hasta la muerte. Más o menos, ¿cuántos pacientes se está atendiendo UNAERC a este momento? ¿Se tiene algún estimado de cuántos son? El estimado es variable porque, como le comento, lastimosamente por el tipo de enfermedad, los pacientes tienden a fallecer, pero aproximadamente estarán entre unos 5.800 pacientes que tienen que ir a UNAERC a ser atendidos para que les puedan dar el medicamento que corresponde. Interesante. Y bueno, por un lado está la UNAERC, que están los pacientes que son atendidos por esta unidad, que se han agrupado en una asociación civil, que es la que usted pues participa o es abogada de. ¿Cómo nace y cuáles son esas funciones principales de esta asociación de pacientes renales? Bueno, la asociación Bethesda es una asociación civil sin fines de lucro. El fin principal de nosotros es poder ayudar a los pacientes renales crónicos. La ayuda va en varios sentidos. Se les da ayuda económica para poder movilizarse, porque hay pacientes que tienen que venir desde lejos, no les queda alguna sede cerca, entonces tienen que movilizarse para la capital. Se les puede apoyar también con hospedaje, porque el proceso de la hemodiálisis es algo largo y ya les queda a ellos pues bastante tarde y retirado poderse regresar a su casa. También se les ha apoyado con silla de ruedas, porque por la condición de ser enfermos renales hay pacientes que ya no pueden caminar, y también tenemos el apoyo en este caso legal. Yo en lo particular soy abogada de la asociación. Trabajo de forma gratuita, ad honorem, con el fin de nosotros poder venir y apoyar a los pacientes en que logren una salud digna. Ese es el fin principal de nosotros. Excelente. Bueno, y hablemos un poco primero de el cuadro general de la situación de los pacientes renales en nuestro país, para después tal vez abordar un poco las situaciones que ustedes se han enfrentado con respecto a esta Unidad Nacional de Atención del Enfermo Renal Crónico. ¿Cómo ha ido evolucionando la atención a los pacientes a lo largo de los años? ¿Ha ido mejorando? ¿Ha ido empeorando por parte de UNAERC? ¿Hay algunas otras hospitales o no sé si digamos algunos otros centros de salud que también atienden a pacientes renales crónicos? ¿Cuál es un poco la situación general de esta problemática en nuestro país? Bueno, para empezar, UNAERC tiene su sede principal en la ciudad capital y tiene, llamémosle, subsedes que están en diferentes puntos del país en el cual el paciente puede acudir. Como todos sabemos, el sistema de salud pues está complicado. En vez de mejorar, siempre vamos en retroceso, y ese no es el caso. Ese también es el caso de UNAERC. Hasta el momento la atención para el enfermo renal pues sigue siendo bastante deficiente. Yo me atrevería a decir que las condiciones del enfermo crónico renal al momento de esperar ser atendidos son casi inhumanas. Ellos tienen que pasar horas afuera de UNAERC
bajo el sol, bajo la lluvia, con calor, con frío, para poder ser atendidos. Y le estoy diciendo que son personas que de verdad están en estado crónico, personas que llegan en silla de ruedas, personas que están sentadas frente en un cartón esperando que las atiendan, a tal punto que han habido personas que han fallecido en las puertas de una ERC y que no las han atendido. Entonces, si me pregunta cómo miro yo el sistema de salud o cómo miro en sí el funcionamiento de una ERC, le puedo decir de que a nivel individual y como asociación, nefasto. Bueno, qué preocupante la situación, porque la hemodiálisis, entiendo, se tiene que hacer todos los días. Es un tratamiento crónico, pues, para las personas que tienen la enfermedad y que se tiene que hacer de forma recurrente. ¿Cuáles son algunos de esos retos que ustedes han visto? Porque pues estará el tema de que no hay suficiente infraestructura para atender a los pacientes, o será un tema más de doctores o de personal o de compra de medicamentos, que hemos visto también situaciones pues complejas al momento de adquirir este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son algunos de esos retos? ¿Es una cuestión financiera, de presupuesto? Entiendo, una ERC recibe fondos públicos. ¿Ha sido ese el problema principal? ¿El problema ha sido tal vez uno más administrativo, o de que no se tiene las sedes suficientes para atender al personal o a las personas que están enfermas? ¿Cuáles son algunos de esos retos? Realmente nosotros como asociación creemos que el problema principal viene desde la raíz. Llamémosla a raíz lo que se puede decir que es el Consejo de Administración de una ERC. Una ERC está conformado por un grupo de profesionales que son los que toman las decisiones a la hora en la cual se van a administrar los recursos que se le designa el Ministerio de Salud, el presupuesto anual que cada uno de los ministerios tiene. Una ERC también tiene un presupuesto anual. En este sentido, yo creo que el principal problema o el reto es de la mala administración de los recursos, la compra de medicamento de mala calidad. Eso es uno de los principales retos que nosotros tenemos, o es la principal lucha que también nosotros tenemos, que a nuestros asociados, a nuestros pacientes, pues se les entregue un medicamento específico, un medicamento que cumpla con los requerimientos que ellos necesitan. A nosotros pues nos ha costado mucho tener un acercamiento con las autoridades de una ERC hasta hace poco. Le comento, el 9 de julio del presente año, la cartera de salud a cargo de la entonces ministra, la licenciada Aparicio, tomó para lo que nosotros consideramos una de las mejores decisiones en la cartera de salud, que fue remover al presidente del Consejo de Administración de una ERC, el doctor Juan Carlos Castro Quiñones. ¿Por qué consideramos nosotros que fue una de las mejores decisiones que se pudo tomar? Porque a la hora de que sale el doctor Juan Carlos Castro Quiñones, sale con el equipo que él tiene, que eran parte del Consejo de Administración, hay cambios notables en una ERC, como por ejemplo, la atención al paciente empezó a mejorar, la compra del medicamento se empezó a dar, nuestros pacientes empezaron a tener el medicamento que necesitaban. Las colas pues seguían existiendo, pero era un poco más rápido la forma en la cual estaban atendiendo a los pacientes. Y nosotros como asociación tuvimos la ventaja de poder tener ya un acercamiento con las autoridades de una ERC, cosa que en aproximadamente 3 años no habíamos podido tener. Logramos acceder a las autoridades de una ERC y ser la voz de los pacientes renales, indicarles cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus necesidades, y que ellos volvieran al lado humano, que creo que fue lo que las autoridades anteriores habían perdido, el lado humanitario, porque está conformado por médicos, y siendo médicos creo que lo principal que deberían de ser, tener su lado humanitario y la empatía con los pacientes. Ahora con estas nuevas autoridades nosotros logramos tener un acercamiento, queríamos trabajar, trabajar con las autoridades de una ERC para poder lograr lo mejor para los pacientes, que ese es el fin principal de nosotros como asociación. Entonces, digamos, uno de los problemas principales, o el problema principal, ha sido una mala gestión administrativa por parte del Consejo de Administración de una ERC,
que entiendo pues ha habido estos cambios recientes, ¿no? de directivos que podrían abrir ahora espacios para que ustedes puedan ayudar y proponer algunas soluciones. ¿Cuáles son algunas tal vez principales que quisieran que sean atendidas en el corto plazo? Ya hemos mencionado algunas, pero hay algunas puntuales que se podrían hacer de una semana aquí en adelante o en un mes que mejoren o empiecen a mejorar sustancialmente la atención de los pacientes. Lastimosamente esa respuesta ya no se la puedo hacer en presente, porque nosotros como asociación nos enteramos que el día viernes removieron a las autoridades que ya había nombrado la ministra de Salud. Okay. Y para nuestra sorpresa, el ministro, el doctor Joaquín Barnoya, decide volver a nombrar al doctor Juan Carlos Castro Quiñones nuevamente como presidente del Consejo de UNAERC, y él viene y se presenta el día viernes en UNAERC con su nombramiento a tomar posesión junto con todo su equipo de trabajo. Que dicho sea de paso, José, el proceso administrativo para poder hacer los nuevos nombramientos de las personas que van a volver a ser parte del Consejo tiene un plazo legal, hay normas establecidas, y sin entrar en tantos detalles legales, tiene que hacerse por lo menos el llamado a la sesión con un plazo de 2 días de anticipación a través del administrador de UNAERC. El doctor Juan Carlos Castro Quiñones, desconociendo, bueno, no puede desconocer porque ya llevaba más de 3 años estando al frente de UNAERC, sabía o sabe perfectamente cuáles son los procesos administrativos. De forma ilegal viene, llega con todas las personas, remueve a todo el personal que ya se había sido nombrado por el ministro, con el cual nosotros habíamos tenido acercamiento, y eso es bastante preocupante. Uno, porque es un retroceso para UNAERC como institución, porque bajo la administración o la presidencia del doctor Juan Carlos Castro Quiñones, pues no ha habido ningún avance, los pacientes siguen en malas condiciones, no se les da el medicamento se vence, siguen afuera largas horas, y aparte también denota el desorden administrativo que existe en la cartera de salud, porque cómo es posible que el señor ministro, el doctor Joaquín Barnoya, vuelva a nombrar al doctor Juan Carlos Castro Quiñones como presidente, que aparte de eso, de tener una mala gestión administrativa, tiene una denuncia que presentó la Contraloría General de Cuentas por una licitación posiblemente o aparentemente anómala, que eso ya corresponde al Ministerio Público porque se encuentra en la Fiscalía contra la Corrupción, por la adquisición de 30 millones de quetzales correspondientes a unos kits de hemodiálisis. Entonces, la Contraloría General de Cuentas empieza a hacer su investigación, encuentra estos hallazgos y encuentra que el doctor Juan Carlos Castro Quiñones pues tiene una responsabilidad. Aparte de esto, el doctor Juan Carlos Castro Quiñones llega a UNAERC y vuelve a nombrar a las personas que anteriormente estaban. Entre estas está como administradora de UNAERC la licenciada Mayra Cámbara. La licenciada Mayra Cámbara también tiene una denuncia, por lo mismo que le acabo de comentar, una denuncia de la Contraloría por 30 millones por la adquisición de kits de hemodiálisis. La licenciada Mayra Cámbara es aparte cuñada del doctor Otoniel Mendizábal, quien es miembro del Consejo de Administración de UNAERC, y él es nombrado por la Asociación de Nefrólogos de Guatemala. Y aparte de esto, la misma licenciada Cámbara es conviviente del licenciado Jorge Páez Turcios, quien se encontraba en la jefatura de Derechos Humanos. Hay conflicto de intereses, digamos. Hay conflicto de intereses. Y aparte de eso, nombra nuevamente el señor ministro a la licenciada Briseida Jones Raquel de Taque, quien es nombrada también por el ministro de Salud para que conforme el Consejo de UNAERC, y ella es esposa del licenciado Fernando Acevedo, quien es coordinador de la sede de Villanueva. Entonces, si miramos, hay varios puntos que lo que demuestra es de que hay una cúpula, hay un círculo, hay nepotismo en cuanto a las autoridades de UNAERC. Aparte de esto, el nombramiento de presidente de UNAERC es ad honorem. Nosotros como asociación nos preguntamos cuál era el fin del doctor Castro Quiñones de pelear, miremoslo desde esa forma. Sí, tanto esa posición. Volverse a imponer estando al frente de UNAERC cuando claramente le quedó grande. No cumplió
con lo que debía haber hecho, que como podemos volver a retroceder es darle a los pacientes la atención debida. A los pacientes, por darle un ejemplo, ellos tienen que les tienen que entregar una medicina en específico, en una dosis en específica. Sí. A los pacientes, las personas pueden preguntar, les indican adentro de que no hay medicina, que les van a dar una dosis más baja. Todo esto, ¿por qué? Porque lo que hace o lo que estaba haciendo la anterior administración, que nuevamente vuelve a tomar posesión gracias al nombramiento del nuevo ministro, que hizo el nuevo ministro, solamente deja ver de que ellos no tienen la capacidad para poder administrar los fondos públicos, carecen de la idoneidad, porque tienen denuncias en la Contraloría por 30 millones por una aparente adquisición fraudulenta. Aparte de eso, hay familiaridad entre las personas que forman el consejo, que al final son los que tienen que tomar las decisiones para poder hacer compras directas, para poder hacer licitaciones, para poder hacer cualquier tipo de negociación en cuanto a los fondos de UNAERC. Entonces, a nosotros como asociación lo que nos causa es mucho temor que ahora de que nuevamente regresaron estas nuevas autoridades, todo siga igual. Los pacientes sigan teniendo las mismas necesidades, no se les siga dando el medicamento que es. Nosotros como asociación no podamos acercarnos con ellos a efecto de poder indicarles qué es lo que ellos manifiestan. Aparte de que nos parece sumamente preocupante el actuar del ministro. Sí, licenciada, pues es preocupante esto que nos está comentando. Esta situación ya es de conocimiento del ministro. Pues estas, digamos, denuncias que ustedes están haciendo, las cuestiones que no están de acuerdo con estos nombramientos, ya se le hizo saber al ministro que esto es un retroceso, que esto pues no beneficia a los pacientes renales. ¿Tiene ya conocimiento él de esta situación? Nosotros hicimos una carta y se la hicimos llegar al ministro indicándole estos puntos que yo le acabo de exponer. Pero quiero volver a enfatizar que el señor ministro, la cartera de salud y sus asesores, a la hora que le presentan el perfil de la nueva persona que va a ser el presidente de UNAERC y las personas que forman el consejo, tienen que tener a la vista todo lo que existe, tener a la vista. Si quieren, no traigamos a colación el hecho de que tiene una mala administración, que trata mal a los pacientes y que no tiene empatía. Solo enfoquémonos, si quieren, el hecho de la mala administración y que tiene una denuncia por 30 millones de quetzales en la Contraloría General de Cuentas. Ya solo con eso ya no es una persona capaz e idónea. Entonces, ¿cómo es posible que vuelvan a venir y tomar nuevamente el puesto que tenían? Pensamos que tal vez el señor ministro desconocía esto y en su buena fe pues lo pudieron haber engañado. Claro. Ok, bueno, y ahora cómo arreglar la situación, digamos, lo que me comenta, pues podría ser de interés también de algunos diputados para citar a las autoridades o para fiscalizar específicamente esta unidad. No sé si se le han acercado otras personas para apoyarlos, no sé si ustedes han pensado incluso escalarlo al presidente de la República y decirle, miren, los nombramientos que ha hecho la ministra anterior están muy buenos y ahora esto es un retroceso y tanto con esta pues discusión que tienen ellos respecto a la corrupción, pues decirles, miren, ahí es un riesgo que ustedes están asumiendo de que haya corrupción en su gobierno por un nombramiento que está haciendo un ministro actual, nombrado por usted, por el presidente de la República. Entonces, ¿cómo lograr hacer que este tema pues gane más tracción y haya más apoyo para pues darle una solución, ¿verdad?, definitiva a este tema? Bueno, esto es un paso a la vez y es una lucha constante. Para empezar, gracias por el espacio para nosotros poder ser la voz de los pacientes renales y llegar al ministro de Salud y a los diputados en su actuar fiscalizador tienen que venir y mirar todo lo que está pasando. Nosotros como asociación lo que le pedimos tanto al ministro, a los señores diputados, es de que elijan a las autoridades idóneas, no precisamente las que estaban anteriormente, sino que autoridades que cumplan con el perfil para poder venir y darle la ayuda que corresponde a los pacientes renales y los traten dignamente. Excelente, bueno, a ver, de no cambiar esta situación en el corto plazo, que se mantengan las autoridades,
¿Cuál podría ser la expectativa de los pacientes renales? ¿Que la situación continúe empeorando drásticamente? ¿O cómo lograr tal vez trabajar con estas autoridades que ya habían estado trabajando? Desde su perspectiva, ¿eso es imposible o es posible? ¿Habrá alguna forma de que el Ministerio de Salud pueda ser un poco más pues inquisitivo con respecto a lo que ha estado haciendo la unidad de pacientes renales para tratar de encaminarlos hacia atender mejor a los pacientes? ¿Hay alguna otra forma de poder mejorar esta situación en el caso de que no hayan cambios dentro de esta unidad? Pues nosotros como asociación consideramos que tal vez la única forma que habría de tratar un cambio es seguir luchando, seguir peleando con UNAERC, porque eso es prácticamente lo que nosotros hemos hecho, tener una lucha casi titánica con las autoridades a efecto de poder venir y ayudar a los pacientes renales, poner denuncias cuando corresponda con las autoridades que correspondan y seguir tocando puertas, tratar de hablar con el ministro, hacerle ver a los diputados esta situación, que verifiquen, que miren el perfil, que miren el currículum de las personas que actualmente están. Como usted claramente lo manifestó, el gobierno está enfocado en que sea un gobierno que no exista corrupción, un gobierno que tenga personas idóneas, capaces, empáticas, cosa que las actuales autoridades nombradas por el ministro, el doctor Barnoya, carecen totalmente. Interesante. ¿Y han pensado ustedes presentar algunas otras acciones respecto a estos nombramientos que se hicieron? No sé si algún amparo o alguna situación que pues permita de cierta forma frenar la continuidad de estos nuevos miembros del Consejo de Administración, o está más en las manos de la Contraloría, del Ministerio Público, resolver esta situación, o no sé si dentro de la propia unidad hay algunos otros miembros del Consejo de Administración que puedan de cierta forma incidir en resolver esta situación? Corregir la plana le corresponde al Ministerio de Salud. Eso es algo específicamente el Ministerio. Ajá. Okay. En pocas palabras, corregir la plana le corresponde al Ministerio de Educación. Nosotros como asociación solamente podemos estar enfocados y seguir en nuestra labor, que es la lucha en la ayuda al paciente renal, buscar que se le dé la medicina correspondiente, que se les dé la mejor calidad de atención médica posible, que se les atienda en el tiempo que es, que se les entregue la medicina que corresponde, la clase de medicina que necesita, que no se busque genérico para que sea un poco más barato, sino que se les dé lo que es. Excelente. Bueno, y viéndolo a largo plazo, licenciada, ¿cómo atender de mejor forma en general el tema de los pacientes renales en nuestro país? ¿Es suficiente el trabajo que hace la unidad? Pues ya sabemos que no necesariamente, pero es el modelo en general el que está mal, de tener una unidad pues adscrita al Ministerio de Salud. Se necesitan esfuerzos más grandes, descentralizar tal vez un poco más esa atención, o habrán algunos otros modelos que se puedan implementar para que a largo plazo se pueda atender de mejor forma a los pacientes. Y tal vez no solo atenderlo, sino el rol de la prevención, ¿verdad? Que es muy importante también en nuestro país, porque si la cantidad de pacientes renales sigue creciendo a un ritmo pues alarmante, no sé a qué ritmo ha estado creciendo, pero va a ser muy difícil poderlo seguir atendiendo al ritmo que crece esa demanda de estos servicios. Entonces, en temas de prevención, ¿qué se puede hacer también para educar a la población, para evitar que lleguen a esta situación donde ya dependan para siempre, porque tristemente esa es la situación, de este tipo de servicios? Lastimosamente, la enfermedad renal es una enfermedad que no discrimina, no mira edad, no mira género, no mira condición. Hay niños y hay jóvenes que padecen de una enfermedad renal. Muchas veces es por el poco consumo de agua, ya son temas puramente personales y genéticos de las personas, y eso prevenir es un poco complicado. No podemos decir que existe algún tipo de prevención para la enfermedad, pero sí podemos decir que UNAERC como tal, el modelo de UNAERC sí funciona. Lo que no funciona son las autoridades. Lo que no funciona es la administración, lo que no funciona es la poca empatía que hay, lo que no funciona es que sea una cúpula y un círculo de personas que tienen intereses personales, que son familiares, que son los que toman entre ellos las decisiones para beneficiarse únicamente ellos y que no beneficien a los pacientes renales.
Sí, no, pues es un tema, digamos, meramente también administrativo. Licenciada, estamos llegando al final de la entrevista, se nos ha pasado bastante rápido aquí la discusión, pero tal vez hacernos un breve resumen de la situación nuevamente, ¿no? De qué es lo que estamos discutiendo en esta ocasión. Es pues una unidad que atiende alrededor de 5.800 pacientes anuales, tengo entendido, bueno, digamos, recurrentemente. Pues tiene un consejo de administración en donde las autoridades son nombradas por el ministro de Salud. Hemos visto que en el caso de este gobierno ya son 3, creo yo, ministros de salud que hemos tenido. Sí. Ha habido una rotación bastante alta, vamos a mitad de año, ¿no? Y ya han habido 3 ministros. Eso seguramente tiene un impacto, tal vez nos podría comentar. Evidentemente parte de la situación ha sido esa rotación, ha hecho que cambien las autoridades también de la unidad. En algún momento ustedes vieron una oportunidad de mejorar la situación con el nombramiento de nuevas personas dentro de esta unidad, dentro del Consejo de Administración, pero ha habido un retroceso, ¿no? Ha habido un retroceso porque se vuelven a nombrar aquellas que habían salido. ¿Qué nos podría tal vez resumir más de esta situación que estamos enfrentando? Para sintetizar todo, claramente lo manifestó como es. Este es un retroceso en el sistema de salud. Tanto cambio de ministro ha hecho también que UNAERC, pues lastimosamente no le dieron el tiempo a las autoridades que habían entrado para poder hacer algo significativo. Estuvieron aproximadamente un mes, quizá, y en un mes hubo cambio en el trato al paciente, hubo un cambio en el acercamiento que nosotros como asociación tuvimos. Asumimos que también otras asociaciones tuvieron un acercamiento con ellos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? De que el retroceso es porque vuelven a nombrar a personas, a profesionales que no tienen la capacidad y que no son idóneas, que tienen denuncias en la Contraloría General de Cuentas. Un presidente del Consejo de Administración de UNAERC que llega a tomar de forma casi que ilegal las instalaciones de UNAERC porque no sigue el proceso administrativo para poder nombrar a las personas que tiene. Él sabe que las personas que están nombrando tienen familiaridad, que son cuñados, que son convivientes y que son esposas de las personas que están. Entonces eso quiere decir que las personas que forman el Consejo de Administración, las personas cercanas al doctor Castro Quiñones, son personas que carecen de todos los elementos necesarios para llevar una administración sana, una administración limpia, una administración que lo que vaya a hacer es ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque están enfocados únicamente en intereses personales, en intereses particulares o enfocados en poder dar o no dar a ciertas personas algún evento, alguna licitación. Y eso es lo único que hace. ¿Quién es el perjudicado? El paciente. Y es impresionante porque, digamos, vemos que y es recurrente, tristemente creo yo, en la administración pública, esto que estamos viendo, en donde tenemos problemas que en teoría deberían ser fáciles de atender. La cantidad de pacientes renales no fluctúa necesariamente mucho de un mes a otro, entonces ya se sabe cuántos hay que atender. Si se tienen los recursos, si se sabe cuántos hay que atender, si se sabe qué hay que comprar, porque como usted menciona, pues es algo que debería ser muy sencillo. Existe una discrepancia después en la forma en la cual atienden a los pacientes, en las condiciones que usted ya nos detallaba, tal vez si podría recordarnos, y como realmente debería suceder esa situación. Entonces, ya cuando no se puede explicar por ese tipo de problemas, le diría yo, o retos, es porque hay un problema administrativo, ¿no? Hay una toma de decisiones que no está siendo efectiva por razones que tal vez ni siquiera conocemos del todo, pero para terminar, recuérdenos la situación de los pacientes. ¿Qué vive un paciente renal en nuestro país cuando quiera ser atendido por este sistema? La situación del paciente renal crónico es una situación preocupante, es una situación alarmante, es una enfermedad que poco a poco deteriora su calidad de vida hasta el punto de dejarlos de que no pueda trabajar. Si la persona no tiene los medios económicos suficientes para poder acceder a un centro privado de salud, tiene que abocarse a UNAERC en este caso.
para que le dé el medicamento que corresponde. Llegando a una ERC, pues lastimosamente no es recibido como merece un paciente en una condición tan deplorable como la que lleva. Como le digo, es casi inhumano la forma en la que las actuales autoridades de una ERC tratan al paciente, no solo en la forma de su espera, sino que en la forma en el trato cuando le están dando su medicamento y cuando le proporcionan el medicamento para que se lo lleven y este es ambulatorio. Entonces, como les repito, puede ser muy repetitivo, pero la constante o el fin principal de nosotros como asociación es pelear por los derechos de los pacientes, pelear porque sus garantías se vean siempre protegidas, velar porque tengan un acceso a la salud digna, velar y tratar de ser una voz por ellos y hacerle ver a las autoridades, hacerle ver a los diputados que están mal, que a las personas que tienen en el Consejo de Administración no están haciendo bien las cosas, están comprometiendo. El presupuesto del 2024 ya lo tienen totalmente comprometido. O sea, ya están endeudados. Por eso es de que no hay presupuesto, porque se ponen a gastar más de la cuenta. Esa es una mala gestión, es una mala administración. Entonces, el doctor Castro Quiñones no dio la talla, pusieron a alguien que sí podía hacerlo, lo removieron. Entonces sería bueno que el Ministerio de Salud corrija la plana y nombre a la persona idónea que pueda llevar a cabo esta labor. Excelente. Bueno, muchas gracias, licenciada Elisa María Durán de la Asociación de Pacientes Renales. Nos comentaba esta situación alarmante que hemos estado viviendo en nuestro país, en esta Unidad Nacional para la Atención de Pacientes Renales Crónicos. Nosotros terminamos esta entrevista, pero continuamos con el noticiero a las 7:30 de la mañana con Renato y Brenda y nos vemos en una futura ocasión.